El descontento tejano, la esclavitud como la verdadera causa de la independencia. Había un gran descontento de los tejanos hacia el gobierno de la República. Por ejemplo, estaban inconformes con el hecho de que muchos soldados destacados en la provincia fueron criminales convictos que habían elegido, antes que la prisión, servir en el ejército. También estaban en desacuerdo con la localización de la capital coahuilense, la cual se trasladaba de Saltillo a Monclova, localidades muy al sur, a 800 kilómetros del límite sur de la provincia tejana. Por lo tanto, tenían intenciones de separar Texas de Coahuila, aunque no como en Estado Independiente de México. Se debe aclarar que la mayoría de los colonos tejanos eran especuladores de terrenos e inmigrantes ilegales que habían cruzado la frontera sin autorización de las autoridades y tenían antecedentes criminales en los Estados Unidos de Norteamérica. Los tejanos suponían que tener una capital cercana podría ayudarlos a controlar la corrupción en el sistema político y facilitaría los asuntos del gobierno. Algunos colonos estaban acostumbrados a ciertos derechos de los cuales gozaban en Estados Unidos y que no existían en México. Por ejemplo, el gobierno mexicano no garantizaba la libertad de culto, antes más bien obligaba a los colonos a convertirse al catolicismo. Sin embargo, al momento de ingresar a México, el contrato de concesión de tierras establecía como requisito principal el profesar la religión católica y los acuerdos hechos por Austin se hicieron como primero con la corona española, la cual tenía establecido un sistema centralista de gobierno en el virreinato. Pero la verdadera causa de la independencia fue el hecho de que la Constitución de 1824 y su sucesora, las 7 leyes, prohibían expresamente la esclavitud. En cambio, los colonos encubrían sus prácticas esclavistas mediante contratos a perpetuidad, que les hacían firmar a los esclavos negros en los Estados Unidos de Norteamérica. Una de las medidas que muestran las intenciones del gobierno mexicano en contra de la esclavitud fue la realizada por el ministro de Relaciones Exteriores, Lucas Alamán, y escalada de prohibir y evitar la extradición de esclavos prófugos. También el hecho de prohibir y declarar la invalidez de dichos contratos. La mayor prueba de que la esclavitud fue la causa principal de la rebelión se encuentra en la misma Constitución de la República de Texas. En ella se legaliza abiertamente la esclavitud y se le niega el derecho al voto a los afroamericanos y sus descendientes. También establecía que ningún esclavo y sus descendientes podrían ser libertos por parte de sus amos sin previa autorización del Congreso tejano. También se les negaba derechos a los pueblos amerindios. La Constitución fue firmada por el presidente de la Convención, Richard Ellis, el secretario Albert Kimble y 57 delegados, entre ellos Lorenzo de Zavala, conocido por su ideología liberal y federalista. Comienza la guerra. La insurrección contra Santa Anna comenzó cuando el estado de Zacatecas, a la sazón convertido en departamento, se lanzó contra el gobierno centralista en 1835, enarbolando como bandera el liberalismo. La insurrección fue reprimida brutalmente y los civiles fueron masacrados por cientos. Este fue el inicio de una serie de rebeliones, a cuyos participantes Santa Anna declaró traidores a la patria. Lo siguiente fue poner a su cuñado Martín Perfecto de Cos al frente de las tropas que marcharon a poner fin a los disturbios en Texas. La Guerra de Independencia de Texas. Hacia 1835, cuando muchos estaban decididos a insurreccionarse, los tejanos debatían informalmente el tema. En julio de 1835, Austin fue puesto en libertad, pues no se le comprobó la participación alguna en la rebelión, y luego llegó a Texas en agosto. Los tejanos se sentían afrontados por el encarcelamiento de Austin, la brutal represión en Zacatecas, el exhorto del desarme de las milicias, la orden de repeler nuevos inmigrantes, y particularmente por la abolición de la Constitución Federal. La gota que derramó el vaso fue el asesinato de un colono a manos de un soldado mexicano. Tras una pequeña consulta, la provincia de Texas decidió levantarse en armas contra el gobierno mexicano. El dictador Santa Anna. Entre 1829 y 1832, la presidencia de México fue ocupada por diferentes personajes. En cada cambio de presidente,
la mano de Santa Anna estaba detrás. La República Mexicana estaba profundamente dividida entre dos fracciones, conocidos unos como conservadores y los otros como liberales. Los primeros querían un gobierno centralizado, en tanto que los segundos defendían la República Federal. En las elecciones de 1833, Santa Anna participó por el bando liberal y ganó. Poco después se retiró a su hacienda Manga de Clavo y dejó al mando del gobierno al vicepresidente Valentín Gómez Farías, a la sazón presidente interino de México. El gobierno de Gómez Farías dio inicio a una serie de reformas liberales profundas, hecho que no fue del agrado del bando conservador. Viendo esto, Santa Anna volvió a la Ciudad de México, destituyó a Gómez Farías y lo encarceló. Dio marcha atrás a las reformas liberales y ocupó el cargo de presidente. Santa Anna afirmaba que el país no estaba listo para la democracia y se convirtió en dictador. Fue tras la vuelta de Santa Anna a la presidencia cuando los tejanos decidieron capitalizar su apoyo al dictador en la lucha por el poder. Austin viajó a la Ciudad de México con la petición de separar Texas de Coahuila, para dotar de un mejor sistema judicial a la provincia y poner fin al decreto de 6 de abril, ley que había dado pie a las insurrecciones de Anáhuac, entre otras cosas. En tanto que el gobierno de Santa Anna negó la separación de Texas respecto a Coahuila, Austin escribió una agria carta a un amigo, en la cual lo conminaba a iniciar una rebelión. Los oficiales del ejército mexicano interceptaron las correspondencias y arrestaron a Austin por la sedición. Pasó 18 meses en la cárcel. Por la misma época, los pequeños grupos de inmigrantes ilegales que entraban al territorio de Texas se habían vuelto más numerosos. Santa Anna creía que el influjo de inmigrantes era parte del complot estadounidense para tomar de facto la religión. En 1834, cuando enfrentaba problemas con su gobierno, Santa Anna disolvió las legislaturas de los estados federales y abolió la Constitución de 1824. Esta acción generó descontento en varios estados. El Banco Conservador respaldaba al dictador Santa Anna, mientras que el liberal reclamaba la reinstauración de la Constitución Federal. Santa Anna ordenó la salida de todos los inmigrantes ilegales de Texas. Victorias de los tejanos. Antes de la consulta y de acuerdo con el llamado nacional de Santa Anna al desarme de los ejércitos estatales, el coronel Domingo Urgateche, destacado en San Antonio Béjar, ordenó a los tejanos devolver un cañón donado por el gobierno de México y que se localizaba en la población de González. Cuando llegaron a las playas del río Guadalupe, cerca de González, en la otra banda del río, había 18 tejanos que oponían resistencia. El coronel Henry Moore fue electo cabeza de los rebeldes, que aprestaron el cañón y 2 balas. Un indígena llegó al campamento de los mexicanos y avisó a Castañeda que los rebeldes eran ahora cerca de 140. Todo quedó listo para la batalla de González. Esta batalla fue ganada por los tejanos, que incluso llegaron a urgir a Castañeda a unirse a la sedición. Los tejanos atacaron y Castañeda decidió volver a San Antonio Béjar con los dragones. El siguiente enfrentamiento entre mexicanos y tejanos, con victoria para los segundos, fue la batalla Concepción, cuando Austin dio la orden a sus milicianos de esperar y atacar el ejército de Cos. Muchos de los voluntarios simplemente desertaron. En noviembre de 1835, el ejército tejano estaba compuesto por unos 600 hombres. El sitio de San Antonio Béjar dio inicio el 12 de octubre de 1835 y concluyó el 11 de diciembre de ese mismo año, con la captura de Cos y su tropa.